Buenas tardes, mi nombre es Marcela Quintero, fisioterapeuta en formación de la Universidad Manuela Beltrán. El día de hoy voy a hacer la evaluación de la evaluación de la intervención de la articulación coxofemoral. Para hacer la evaluación ligamentaria, mi paciente debe estar en prono y entonces para evaluar el ligamento iliofemoral superior debo hacer una extensión, una aducción y una rotación externa. Para esto, entonces debo coger la parte interna del muslo del paciente, la parte más proximal, pues para cortar la palanca. Debo fijar el isquion y procedo a hacer la maniobra. Entonces, llevo a extensión, ADD, y lo voy a mantener durante 15 segundos y el paciente me va a decir si siente dolor y yo voy a reportar si es firme o laxo. Durante 15 segundos. Ahora voy a evaluar el ligamento iliofemoral inferior. Entonces, para esta maniobra, el paciente debe tener el pie en rotación interna. Voy a fijar el isquion y voy a coger el fémur de esta manera. Entonces, fijo el isquion, voy a llevar el pie hacia extensión y hacia ABD. Mantengo durante 15 segundos y el paciente me va a reportar si siente dolor y yo reporto si es firme o laxo. Ahora voy a evaluar el ligamento pubofemoral. Para esto, entonces el paciente debe tener la pierna en rotación externa. Yo lo voy a guiar a una extensión y a una abducción. Entonces cojo la parte interna del fémur, del muslo, fijo el isquion, lo voy a llevar a una extensión y a una ABD, manteniendo la rotación externa. El paciente me va a reportar si le duele y yo voy a reportar si está firme o laxo. Para la evaluación del ligamento isquiofemoral, el paciente debe tener la pierna en rotación interna y yo lo voy a llevar hacia una extensión y una aducción. Entonces nuevamente fijo el muslo y fijo el isquion del paciente. Entonces, voy a llevar la pierna hacia extensión y aducción. Entonces, extensión y aducción. Debo reportar si está firme o laxo y el paciente me debe decir si siente dolor. Para evaluar el ligamento redondo voy a hacer una maniobra de tracción. Entonces voy a coger la parte interna del muslo del paciente, voy a fijar el isquion y voy a llevar el isquion hacia cefálico y el fémur hacia caudal. Esto lo intento hacer durante 15 segundos. En cuanto a las movilizaciones de la articulación coxofemoral, voy a iniciar con la rotación interna. Entonces, la rotación interna es un deslizamiento posterior de la cabeza femoral sobre el acetábulo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a fijar la cresta de mi paciente y voy a llevar la cabeza del fémur hacia posterior. Voy a hacer las oscilaciones de 15 segundos. Rotación externa. Es importante que el paciente esté ubicado en la posición holgada de la articulación y como la artrocinemátrica dice que la rotación externa es un deslizamiento anterior de la cabeza femoral sobre el acetábulo, entonces voy a fijar mis crestas hacia posterior y voy a movilizar el fémur hacia anterior de esta manera. Entonces acá ubico la cabeza del fémur y como mi objetivo es disminuir dolor, lo voy a hacer de 0 al 25% del rango de movimiento. Entonces 100, 50, 25 y oscilo entre 3 series durante 15 veces de esta manera. Para la evaluación de la movilidad de la rotación interna, entonces es necesario que el paciente se encuentre en la posición holgada de la articulación. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es que voy a llevar mi cabeza femoral hacia posterior. Entonces fijo mis crestas hacia anterior y voy a realizar las oscilaciones hacia sentido posterior de esta manera.
Entonces lo voy a hacer durante 3 series, 15 repeticiones. Mi objetivo es disminuir dolor, entonces voy a oscilar entre el 0 y el 25%. Para la abducción es necesario tener en cuenta que el paciente pues debe estar en la posición holgada de la articulación, y la artrocinemática, al ser un deslizamiento inferior de la cabeza del fémur sobre el acetábulo, entonces me indica que debo mover la cabeza femoral hacia caudal. Entonces mi objetivo es disminuir dolor, entonces voy a hacer las oscilaciones de entre 0 y 25%. Entonces lo que voy a hacer es que voy a fijar las crestas de mi paciente, ubico la cabeza del fémur y voy a llevar hacia inferior. Entonces 100, 50, 25 y 0,25. Estas oscilaciones las voy a hacer 3 series durante 15 repeticiones. Bueno, entonces ahora para hacer la aducción, entonces el paciente debe estar en la posición holgada. Lo que voy a hacer es que voy a movilizar hacia superior, debido a que la artrocinemática es un deslizamiento superior de la cabeza del fémur sobre el acetábulo. Voy a hacer las oscilaciones de 0 a 25 grados, debido a que el paciente presenta dolor y edema. Entonces, para esto debo fijar las crestas del paciente y ubico la cabeza del fémur y voy a movilizar hacia superior. Entonces 100, 75, 50 y de 0 a 25 voy a movilizar. Esto durante 3 series, 15 repeticiones. Bueno, entonces ahora voy a hacer la movilización de la flexoextensión. Para esto hay que tener en cuenta que la artrocinemática es un giro de la cabeza del fémur sobre el acetábulo. Entonces el paciente debe estar en posición supina, debe tener la flexión de cadera a 90 grados y mi hombro debe ir debajo de la región popliteal del paciente. Entonces en esta maniobra debo entrecruzar los dedos y debo hacer lo siguiente. Entonces voy a movilizar entre el 0 y el 25 debido a que el paciente presenta edema. Entonces voy a hacer esto, hago una ligera flexión y llego a los 90 grados y voy a hacer entonces 100, 50 y 25. Y en este rango de movimiento empiezo a oscilar en el pliegue inguinal del paciente.